Cualquier razón se suspendió y bueno, quisimos que estuviera aquí con nosotros Lilia Ramírez. Ella es licenciada en idiomas modernos de aquí de la UNA, magíster Scientiae en lingüística, desarrolla actualmente tesis de grado en el doctorado de estudios sociales de ciencia en el IBI, es docente e investigadora, pero es largo. Ha desempeñado funciones como profesora universitaria de pre y posgrado en el IDEA, en la ULA, en la MESUR, en la Simón Rodríguez, en la Simón Rodríguez y en la UBB, en el área de comunicación lingüística, análisis del discurso, TICS, sociopolítica e inglés. Ha participado como coordinadora de la producción de contenidos en el espacio Cayendo y Corriendo en BTV en el año 2010 al 2012. Se desempeña actualmente como investigadora del área de sociopolítica y cultura del IDEA, coordinando y participando de proyectos de investigación relativos al rol de las tecnologías de la información y comunicación, TICS, ¿no? Y el desarrollo de la democracia participativa y protagónica en Venezuela. Creo que tiene bastante información, bastante estudio, bastante experiencia para contarnos qué hace y cómo ha integrado esto de la ciencia y la sociedad. La conferencia se llama Ciencia y Sociedad del siglo XXI. Y bueno, creo que va a dejar bastante de aporte para todos los que estamos acá. No sea solamente que la ciencia es una cosa directa, sino que tiene que ver con la sociedad. Y vamos a ver qué pasó ahorita con la ciencia del siglo XXI. Damos las gracias a Tatumi que nos acompaña para grabar todas las conferencias acá. Y bueno, Lilia Ramírez, gracias por estar aquí con nosotros y bueno, comenzamos. Gracias. Bueno, gracias de verdad al Museo de Ciencia y Tecnología, a Rocío, que tuvo el amable gesto de invitarme y de articular con otras actividades que teníamos. Efectivamente, una actividad con la UBB que desafortunadamente se suspendió. Igual tenemos mañana también un conversatorio sobre tecnologías de información y comunicación y golpe continuado, que es como mucho más cercano a mi línea de investigación específicamente que estoy desarrollando ahorita en el doctorado. La reflexión de hoy, digamos, esta suerte de conversación que les propongo el día de hoy, que se titula así, Ciencia y Sociedad en la Venezuela del siglo XXI, me preguntaba, ¿cómo? Valero me preguntaba si era parte de un proyecto de investigación como tal. Y no es efectivamente un proyecto de investigación, pero sí es una reflexión a partir de mi formación doctoral, que es en estudios sociales de la ciencia. Eso es más o menos, para ponerlo llanamente, sociología de la ciencia, o sea, estudios sociológicos sobre la comunidad científica. ¿Sí? Cómo se comporta la comunidad científica en tanto institución social. ¿Sí? Y también a partir de, digamos, la praxis que yo he tenido como investigadora dentro de un instituto de estudios, se llama Instituto de Estudios Avanzados, es uno de los institutos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, instituto hermano del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, que es donde desarrollo mi doctorado, mi formación doctoral. En el IDEA yo estoy dentro de la unidad dentro del área de Sociopolítica y Cultura y investigo específicamente en medios de comunicación, tecnologías de información y comunicación, democracia participativa y protagónica. Pero hay una urgencia que nosotros hemos como ido percibiendo, sobre todo los investigadores más jóvenes dentro de estas instituciones, dentro del IBIC, dentro del IDEA,
y es el tema del rol de la ciencia en las transformaciones sociales de la Venezuela del siglo XXI. Porque la ciencia, como ustedes ya lo sabrán, lo habrán podido percibir, es una institución bastante cerrada y que ha presentado bastante resistencia al cambio, ¿no? Al cambio en cuanto a paradigma, ¿no? De hecho, se habla de los paradigmas científicos, que no son muchos y que irrumpen de maneras muy violentas, sobre todo, porque en general la institución científica encuentra como unos puntos de estabilización donde ya luego no quiere cambiar, ¿no? Y pues la Venezuela del siglo XXI está cambiando aceleradamente y está cambiando además en casi todos los aspectos que atañen a la sociedad. Entonces, ¿cómo empezar a revisar esa relación de la ciencia en tanto institución social con todos los cambios que se están dando en nuestro país, en nuestra nación, y cómo ver si realmente la ciencia está respondiendo a las demandas del país, a las demandas de la nación, del pueblo, del Estado, si realmente el Estado está comprendiendo el rol de la ciencia, que eso es otra cosa también que hay que revisar, si realmente el Estado está comprendiendo el rol de la ciencia dentro de esas transformaciones, y si el pueblo se siente o no cercano a la ciencia, que es como otra de las grandes preguntas, ¿no? O sea, ¿el pueblo realmente se siente empoderado de la actividad científica o la sigue viendo como una cosa distante, encumbrada, elitesca, excluyente, como normalmente se ha comportado? No es una percepción falsa, la ciencia se ha comportado bastante así, ¿no? Entonces, bueno, un poco por allí viene la reflexión que les propongo el día de hoy, ¿no? Me gustaría que comenzáramos hablando, como para ir aterrizando algunas nociones, hablando un poco de como los grandes propósitos que se le han como categorizado a la ciencia, ¿no? La ciencia, y cuando hablo de ciencia hablo de la actividad científica que deriva también en innovación, en tecnología, ya lo vamos a ver luego. En Venezuela se habla de ciencia, tecnología e innovación, pero hablamos de la ciencia como esa gran actividad que genera tanto tecnología como innovación, desarrollo, etc. Y digamos que como los dos grandes propósitos que uno pudiera ver, como que generan dos grandes modelos de ciencia, por un lado está el desarrollo y por otro lado la transformación. El desarrollo entendido como la consecución de determinadas metas, específicamente metas de producción, metas económicas, y eso está muy enmarcado dentro de un cierto modelo económico, un cierto modelo socioeconómico que conocemos como capitalismo. Eso es, digamos, lo que la ciencia genera como paradigma, el positivismo, lo que se llama el positivismo científico, que es tratar de generar un modelo científico para la producción. Y para la producción que permita mantener la acumulación de capital en unas pequeñas manos. Eso es más o menos lo que se ha llamado ciencia desarrollista, ¿sí? O sea, la ciencia que genera desarrollo. Y esa ciencia uno la puede ver, vamos a ver, este apuntador sirve, ¿verdad? Sí. Uno puede ver que esa ciencia se ubica básicamente, viene generada por Estados Unidos, la Unión Soviética y China. Allí más o menos se ve como que ese gran modelo de ciencia para el desarrollo, que tienen en común una cosa, son países del norte, ¿sí? Del hemisferio norte. Luego los países del sur, normalmente lo que hacemos es tratar de replicar ese modelo, muchas veces muy torpemente, con muchos desaciertos, con muchas dificultades, porque no tenemos la misma plataforma tecnológica, no tenemos el mismo capital humano, no tenemos los mismos centros de investigación, de tecnología, universidades, etcétera, no tenemos los mismos presupuestos destinados a ciencia, por lo que, bueno, termina siendo un modelo que funciona más o menos respondiendo a las necesidades de los países del norte, pero con nuestros recursos más limitados, ¿sí? Casi siempre el producto de ese modelo termina alimentando más bien el modelo del norte que nuestras propias necesidades, que respondiendo a nuestras propias necesidades. Eso habría que revisarlo. Si realmente, o sea, ¿qué es un modelo de ciencia para el desarrollo? Ahí se habla del capitalismo científico también, que tiene como su manera de funcionar. Ahorita lo vamos a ver un poco hacia el final ya de la charla, ¿no? Por otra parte, hay otro modelo, pretendido modelo, porque son como pocas las muestras que uno puede ver donde se haya como que llevado a cabo, sí, felizmente, otro pretendido modelo de ciencia, que es el modelo de ciencia para la transformación.
Eso se conoce también como ciencia socialista, se conoce también como economía social de la ciencia. Hay distintas denominaciones para ese modelo, ¿sí? Y ese modelo, si este modelo busca mantener las relaciones jerárquicas de capital, o sea, que los que tienen más capital sigan teniendo más capital y los que tienen menos capital sigan teniendo menos capital. Eso es lo que busca este modelo en el fondo, ¿sí? O sea, digamos, no es lo que se propone, no es que el científico agarre y dice yo voy a investigar para que los que tienen más dinero sigan teniendo más dinero y los que tienen menos sigan teniendo menos. Pero todo el modelo está construido para avanzar hacia allá, porque lo pagan las grandes corporaciones, que son las que te dicen en qué temas vas a investigar, qué tecnología vas a desarrollar, a qué la vas a apuntar, etcétera, ¿sí? Por ende, ese modelo termina sosteniendo esas relaciones desiguales de poder. Este modelo, en cambio, busca transformar esas relaciones. Por eso yo lo llamo modelo de transformación, porque busca transformar esas estructuras sociales y que de alguna forma romper un poco esas relaciones de desigualdad. Tratar de aportar a un modelo de ciencia que responda más a las necesidades de cada nación, que eso ya sería bastante. O sea, que los investigadores científicos de cada nación trabajen para sus propios problemas y no para los problemas de las grandes naciones desarrolladas, ¿sí? Las grandes potencias desarrolladas. Ahora, estos son como los dos grandes modelos que uno puede percibir dentro de la actividad científica. En Venezuela, por lo menos, nosotros estamos tratando de construir un modelo transformador, o por lo menos eso declara el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Muchas de las prácticas siguen siendo de un modelo desarrollista, desafortunadamente, pero ahí está como esa tensión constante, ¿sí? que uno ve en casi todos los ámbitos de la vida nacional en el socialismo, ¿sí? Esa tensión constante de que no termina de morir un cierto modelo, no termina de nacer otro. Ahí va. Sin embargo, cuando uno revisa, una cosa es ver los modelos, pero y los modelos se mueven mucho sobre quién los financia. Esto normalmente está privatizado, esto normalmente tiende a ser más público, pero cuando uno revisa más allá de los modelos, los valores de la ciencia, se encuentra con que estos valores están presentes en los dos modelos. Son básicamente los mismos valores. ¿Qué quiere decir eso? Que la ciencia se presenta a sí misma como una actividad neutral, objetiva, veraz, altruista y universal. ¿Sí? Yo no sé si a ustedes les suena eso. O sea, que la ciencia se dice que es objetiva, que es neutral, que no busca el enriquecimiento, sino ayudar a solventar los problemas de la sociedad, del mundo, que es una ciencia universal, o sea que lo que yo investigo aquí en Venezuela debería ser válido para todo el mundo, debería ser replicable en todo el mundo. Es una ciencia veraz, ¿sí? Es una ciencia de la verdad, una ciencia que genera verdades, no que genera falsedades. Se supone que la ciencia no genera falsedades, genera verdades, grandes verdades universales, puras. ¿Sí? La ciencia es pura, no está mancillada de intereses económicos, ni nada de eso, ¿no? Bueno, yo les tengo una mala noticia, realmente. Esto es muy difícil de sostener. O sea, cuando uno va a la práctica y cuando uno ve cómo funciona la ciencia, ¿sí? Quiénes determinan los temas de investigación, quiénes determinan qué equipos se compran o qué equipos no se compran, quiénes determinan cuáles de esos desarrollos van a ser patentados o no, quiénes determinan cuáles de esos hallazgos se publican o no se publican, quiénes determinan cuáles de esas publicaciones son de acceso libre y cuáles son pagas. Ahí uno ve que esto, bueno, se derrumba por su propio peso, ¿sí? Porque lo que hay es definitivamente una actividad social, socioeconómica, que funciona con un modelo muy parecido al modelo de industrialización capitalista, en la que hay capas sociales. Bueno, los doctores imponen las agendas temáticas más o menos, luego están como la clase media, somos los que todavía no tenemos doctorado, pero que nos hemos profesionalizado y más o menos tenemos que seguir las corrientes de los grandes nombres de la ciencia, y luego están los obreros de la ciencia, ¿no? Que son los técnicos, bachilleres, tal, que se encargan del trabajo manual pesado de la ciencia. Y que ese trabajo pesado puede ser muchas veces no manual, como contar cosas, ¿no? Esos trabajos de contar cosas, o sea, hacer un montón de repeticiones y contar, 1, 2, 3, 4, y contar.
Es el trabajo del obrero de la ciencia normalmente. Es un trabajo bien deshumanizante en general. Es un trabajo que tú sales de allí y lo menos que quieres es pensar en los problemas del mundo, ni mucho menos. O sea, un trabajo de jornalero, de 8 de la mañana a 5 de la tarde contando cositas y sacando cuentas y tal. Hay una afirmación genial que hace este autor que se llama Warshawski, yo se los recomiendo, él hace un desarrollo sobre cómo apuntalar un modelo de ciencia nacional, y él dice, si la ciencia fuera realmente neutral, serviría para cualquier tipo de desarrollo social, tanto para el desarrollo social capitalista como para el desarrollo social socialista. O sea, si la ciencia fuera neutral, tendría que poder servir para las dos cosas, pero lo cierto es que no es así. No, el mismo modelo de ciencia no sirve para las dos cosas, no sirve para apuntalar las dos cosas. Entonces quiere decir que la ciencia en realidad no es neutral, tiene una fuerte ideología, además una ideología jerárquica muy fuerte. Ustedes pueden ir al IBI y constatarlo. Los doctores son los que tienen voz y voto en las asambleas, por ejemplo. Quien no es doctor no puede opinar, mucho menos votar en una asamblea de investigadores. Cosa que te implica un clasismo profundo, solo que un clasismo no por dinero, un clasismo por título, pero clasismo al fin y al cabo, ¿sí? Entonces, bueno, un poco desmontado el cuento de hadas de la ciencia, sí, un poco dicho esto tan duro, a mí me gustaría que revisáramos algunas de las cosas que se han ido avanzando, que se han ido construyendo en la Venezuela, esto que llamamos la Venezuela del siglo XXI, que es esta Venezuela que irrumpe, digamos, el 4 de febrero del 92, se institucionaliza en el 99 por una vía democrática, que llega al poder político y que empieza a tratar de transformar las instituciones del Estado. ¿Qué se ha hecho en materia de ciencia, tecnología e innovación, que es como lo ve el Estado venezolano? El Estado venezolano lo ve como esas tres grandes aristas: ciencia, tecnología e innovación. De hecho, en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Estado venezolano los declara, los decreta, digamos, ¿sí?, como los grandes protagonistas de las transformaciones sociales. O sea que si nosotros no revisamos esto, difícilmente vamos a ver cuál es el norte de las transformaciones sociales que estamos construyendo. Es lo que quiere decir ese plan, ¿no?, más o menos. ¿Qué se ha hecho entonces? Por una parte, en el marco institucional de ciencia y tecnología en Venezuela. En el año 99 se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y eso ya es un indicador bastante significativo de cómo el Estado venezolano comienza a percibir el rol de la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo, para la construcción de una sociedad determinada, que es la que se está planteando, ¿sí? Que es una sociedad más igualitaria, más justa, una sociedad más libre, sobre todo el tema de igualdad social, justicia social, ¿no?, que es lo que persigue el Estado como lo conocemos hoy en día. Previo a esto, en Venezuela existía el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONICIT. No sé si han escuchado hablar de CONICIT. El CONICIT, que era un consejo, muchos países funcionan con Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y como que no lo instrumentalizan a través de un ministerio, porque pues tienen toda esta visión de tratar de crear menos burocracia estatal, ¿no? Ustedes saben que también los modelos de ciencia también están amarrados con los modelos de Estado. Si uno apunta a construir un Estado fuerte o apunta a construir un Estado débil. Si uno apunta a construir un Estado fuerte, trata que la actividad científica se institucionalice en el Estado. Si uno apunta a construir un Estado débil, que es lo que suelen hacer la mayoría de los países neoliberales, capitalistas, pues uno tiende a descentralizar la ciencia y darla en manos de privados. Eso era lo que hacía el CONICIT en Venezuela. El CONICIT en Venezuela, durante la Cuarta República, ayudó bastante a privatizar la actividad científica, pero curiosamente, no en términos de capitales, o sea, el dinero lo seguía poniendo el Estado, ¿sí?, pero lo privatizaba en lógica, o sea, en qué temas se investigaban. Porque ¿qué hacía el CONICIT? El CONICIT ayudaba como a
certificar investigadores, certificar centros de investigación, a darle jerarquía. Decía, bueno, este centro es más grande que este centro es más importante que este otro. De alguna forma distribuía las castas, ¿sí?, de la ciencia en Venezuela. Y entonces decía, bueno, a los centros más grandes, a los investigadores más renombrados, pues más dinero, ¿no? Sí, pero era dinero del Estado. Sí, o sea, que no se pierde de vista eso. Era un bien público administrado con una lógica privada. Eso era más o menos lo que hacía CONICYT. Ayudó muchísimo a institucionalizar la ciencia, sí. Eso no se puede negar. La ciencia en Venezuela se institucionaliza en buena medida por la intervención del CONICYT. Ahí hubo grandes científicos que se prestaron a la actividad de administración pública y hicieron también trabajos muy valiosos. Pero la lógica detrás de eso era una lógica de privatización de la ciencia, de más en más, más en más. Cuando se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ya hay como un hito, un primer hito, que te dice, bueno, el Estado está viendo a la ciencia como un bien público. Ya comienza realmente, por lo menos, a hacerse un camino hacia eso, ¿no? Hacia democratizar la actividad científica, de tecnología y de innovación. Luego se crea en el 2001 el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, FONACYT. El FONACYT, que es, pues, digamos, los que trabajamos dentro de ciencia y tecnología sabemos que el FONACYT es como el banco de ciencia y tecnología, es donde van todos los aportes que luego financian la actividad científica. Y bueno, la actividad de FONACYT, la creación de FONACYT responde a centralizar los aportes para financiar la investigación científica, pero también a revisar los mecanismos de financiación. O sea, ¿a quién se le estaba pagando para investigar? ¿Y con qué criterios se le estaba pagando? Sí, porque, pues bueno, tenemos intereses nacionales, no podemos seguir financiando las investigaciones que a los investigadores, muy nobles ellos, muy trabajadores ellos, muy esforzados ellos, les parezcan más importantes, porque a veces les parecían cosas muy importantes que no tenían nada que ver con la realidad venezolana. Entonces, bueno, tenemos que revisar mecanismos de financiación. Se crea entonces el FONACYT. Luego se crea el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología, la ONTI, aquí le falta una C. La ONTI, nosotros le llamamos la ONTI a pesar de que es un observatorio, pero todos los trabajadores de ciencia y tecnología dicen, no, vamos para la ONTI. Okay. La ONTI lo que hace es revisar todos los indicadores de ciencia y tecnología. O sea, quién produce más, quién publica más, y claro, revisarlos, por lo menos nosotros hemos intentado que se haga, revisarlos de una forma un poco más crítica de lo que se hacía antes, porque se hacía mucho con una revisión muy cuantitativa. O sea, si tienes 10 publicaciones, eres mucho mejor que un investigador que tiene 5, por ejemplo. Pero a nosotros nos interesa ahora que esas publicaciones no vayan a dar todas a publicaciones privadas en Estados Unidos, que la mayoría funcionan allá. Esta Science, por ejemplo, que es la más renombrada dentro de la actividad científica, es una revista privada en Estados Unidos, carísima además, donde los investigadores pagan por publicar también. ¿Qué interés para el país que un investigador publique en la revista Science? O sea, digo, ¿a qué le aporta a Venezuela que un investigador publique en la revista Science? Más allá de que el investigador va a ocupar una cierta jerarquía internacional, o sea, es como un ranking de estos rankings de tenistas, de equipos de fútbol, ¿no? Bueno, sí, eso le da un puntaje dentro de ese cierto ranking y lo hace más apetecible para que se lo lleven. Eso es lo que normalmente pasa, luego viene un centro de afuera y se lo lleva ya. Pero a nosotros nos interesa fortalecer nuestras publicaciones, por ejemplo. O sea, la ONTI está intentando medir también publicaciones nacionales. O sea, que no todos nuestros investigadores se estén matando por publicar en la Science y nadie publica en las revistas de la ULA o de LUS o de UCB o revistas del mismo Ministerio de Ciencia y Tecnología o revistas, todas las series de publicaciones que hay en Venezuela. Y que muchísimos investigadores las desprecian por publicar en publicaciones extranjeras. Entonces, una de las cosas que propuso la ONTI, que llevó a cabo luego FONACYT, fue igualar el valor de las publicaciones nacionales o extranjeras. O sea, no importa si es una publicación de Science o si es una publicación de la ULA, eso te vale un punto y ya. Eso te indica un cierto cambio, hay indicadores de cambio, ¿sí? de visión por lo menos, sino de paradigma, de visión por lo menos. En el 2005
se territorializa, digamos, la institucionalización de la ciencia en el Estado venezolano actual. Se crean los Fundacites, ¿sí? Que es una forma de lograr que esa misma política esté más cerca de las regiones y que no todo el mundo tenga que ir a Caracas a hacer sus trámites con FONACYT o con la ONTI o tal. Igualmente en el 2005 aparece, esto causó muchísima polémica, resistencia, desacuerdos, la reforma de la LOCTI, de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque lo que hizo fue que le quitó el aporte de ciencia y tecnología que estaba reglamentado ya, o sea que hay un porcentaje de lo que producen las empresas que tiene que ir destinado a ciencia y tecnología, y la LOCTI lo que hizo fue pedirle a las empresas que depositaran ese dinero en el FONACYT, porque antes las empresas eran como libres de ejecutar ese dinero. O sea, la empresa Polar, por ejemplo, Polar lo hacía. Polar decía, yo tengo que dar el 1% de mi producción al desarrollo de ciencia y tecnología en Venezuela. ¿Cómo lo hago? Yo creo un laboratorio muy grande dentro de Polar, pago investigadores, pago tecnólogos y hago ciencia y tecnología dentro de Polar. Bueno, sabemos a los intereses de quién va a servir el laboratorio dentro de la Polar, a los intereses de los dueños de la Polar. ¿Qué hace el Estado venezolano? Le dice, no, ya va. Si tú tienes un laboratorio de ciencia y tecnología dentro de la Polar, ese es tu laboratorio de ciencia y tecnología, es una actividad privada. Yo igual demando que tú me des el 1% para yo tratar de fortalecer el aparato científico nacional como bien común para todo el mundo, no solo para ti mismo. O sea, eso es muy lindo, tú te pagas y te das el vuelto, pues. Era lo que estaban haciendo la mayoría de las empresas, de las grandes empresas privadas venezolanas. Eso, por supuesto, no fue muy bien recibido, como se imaginarán. Algunos investigadores de las instituciones públicas se quejaban porque decían que ellos recibían indirectamente aportes de empresas privadas. Porque la empresa privada decía, bueno, yo quiero ejecutar este % de que me toca para ciencia y tecnología. Bueno, yo te busco a ti, que estás dentro de la UVB, tú desarrollas tal y cual cosa, yo te la pago, a pesar de que tú estás trabajando en la UVB, utilizas toda la infraestructura de la UVB, a los estudiantes de la UVB, biblioteca de la UVB, yo te pago a ti, tú haces eso, yo lo uso dentro de la Polar, porque eso viene a la Polar porque lo estoy pagando yo. ¿Sí? Entonces, muchos investigadores se quejaron porque dejaron de recibir esos aportes. O sea, se quejaron porque dejaron de ser tercerizados realmente, porque era lo que estaban siendo tercerizados para hacer actividad científica para las empresas privadas. Bueno, más o menos para que vayan viendo si realmente la actividad científica tiene relación con la política, es una actividad ideológica o no, ¿no? Luego, en el 2005, se publica el primer Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Venezuela. Es un plan que genera como las grandes líneas, apunta a generar directrices en materia de ciencia, tecnología e innovación. Y actualmente, en el 2014, este plan está en revisión y consulta. Ya se ha hecho revisión y consulta en los entes adscritos al ministerio, o sea, como una primera revisión interna. Y pronto se va a publicar un portal web en el cual todas las comunidades, todos los colectivos, quienes quieran participar, incluso individuos, pueden participar, poner sus aportes, críticas, comentarios al Plan Nacional. Un poco copiando el modelo de consulta del Plan de la Patria. Se va a hacer ahora en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto es más o menos como el desarrollo institucional. O sea, esto es como más o menos lo que nos indica desde el 99, que era como la revisión que yo quería plantearles, desde el 99 hasta hoy en día, que se ha hecho en materia de institución en ciencia, ¿sí? Aquí hay muchísimas cosas que no están catalogadas, pero es como los grandes hitos. Luego, en materia de planes, medidas y programas, esto es como las coyunturas que en las que el Estado determina que la ciencia es una actividad central y que tiene que invertir y que tiene que el Estado orientar la actividad, ¿no? En el 2006 está el lanzamiento de la misión Ciencia, como la primera gran coyuntura que aparece allí. Bueno, la misión Ciencia luego aparaguó muchísimas cosas, desde la misión Alma Mater, que era para formación de cuarto nivel,
la misión ciencia como tal. Ahora cambió nuevamente, o sea, hace como 2 semanas volvieron a cambiarla nuevamente como de horizonte. Anteayer el presidente dijo que la fusionaba Misión Sucre, Misión Ciencia y Alma Mater. Bueno, pero este fue como el primer punto en el que el Estado dice, ya va, hay que generar un plan, algo, un programa, algo para ayudar a fortalecer esto, ¿no? Y orientarlo sobre todo. Me parecía una cosa, como dicen por ahí, al garete, ¿no? En realidad no estaba al garete, estaba con intereses bien definidos, pero no por el Estado. Luego en el 2006 también aparece el Plan Nacional de Alfabetización Tecnológica, que es también un granito de democratización de tecnología. En el 2007 aparece como Plan Nacional, Proyecto Nacional Simón Bolívar, el primer plan socialista de la nación. Aquí estaba contemplada la actividad de ciencia, tecnología e innovación como un motor fundamental para la construcción de un modelo social en Venezuela. En el 2010, esta es una de las medidas más interesantes del ministerio, pasó el programa de promoción al investigador, esto se llama PPI, no sé si lo han escuchado, al programa Estímulo a la Investigación PEI. Y esto no es poca cosa, porque el PPI premiaba a los investigadores como individuos. El PEI busca promover la investigación como actividad colectiva. Entonces, bueno, allí hubo muchísima resistencia también, porque muchos investigadores que eran PPI 8 terminaron siendo PEI-A, que es como el nivel más bajito. O sea, ¿por qué? Porque no tenían investigación en grupo, porque no habían formado tesistas y porque en su vida se habían acercado a una comunidad. Que eran como los 3 grandes valores que estaba ahora el PEI promoviendo. Que tú tuvieras trabajo de grupo, que formaras talento y que trabajaras con las comunidades. Por supuesto que pues las críticas no fueron pocas, ¿no? O sea, y hubo de todo, realmente. Uno revisa en prensa, por ejemplo, lo que se dijo sobre el paso de PPI a PEI, y bueno, ahí se dijo que la ciencia en Venezuela se había politizado y que se iba a destruir el país y que etc. Pero es una medida interesante, porque lo que te indica es que hay un cambio de valores. O sea, que cambiamos de unos valores de investigación individual, de investigación aislada, de investigación que no necesariamente tenía que formar generación de relevo, a una investigación colectiva, una investigación articulada con las comunidades, una investigación que forme gente. Bueno, es una decisión de Estado, es una decisión soberana. Digo, ¿te gusta o no te gusta? Si no te gusta, a fin de cuentas, lo más que puedes hacer, lo que puedes hacer es tratar de no acreditarte como investigador PEI. No todos los investigadores tienen que ser investigador PEI, o sea, esto no es obligatorio. No es que esto es como la cédula, no es que te van a pedir tu número PEI para que tú hagas investigación. Tú puedes hacer investigación sin ser investigador PEI. Probablemente lo que no vas a recibir es financiamiento del Estado. De nuevo, el problema siempre el problema apunta a dónde está el dinero, a de dónde viene el dinero, ¿no? Es una cosa que se invisibiliza muchísimo, pero que uno la ve siempre luego brotar y emerger en la práctica cotidiana, ¿no? Luego, en el 2011, se hace la primera convocatoria de financiamiento de proyectos PEI, aquí es investigación e innovación, porque el programa PEI también acredita a innovadores, ¿sí? Y aquí se definieron líneas de investigación estratégica. Eso también fue todo un lío, ¿no? Porque entonces ahora el Estado nos está imponiendo en qué temas investigar. Nosotros que siempre fuimos autónomos, libres y además tan inteligentes como para poder saber qué era lo más importante para investigar, ahora el Estado nos viene a decir en qué tenemos que investigar. Bueno, pero es que ya va, el Estado está administrando el dinero de la nación como un bien público, se supone que determina necesidades. De nuevo, si no quieres investigar en esa área, nadie te está diciendo que tienes que investigar a juro, solo que no vas a recibir financiamiento del Estado. Puedes buscar financiamiento de la Polar, puedes buscar financiamiento, no sé, de Procter & Gamble, por ejemplo, si te interesan otras cosas. Puedes buscar financiamiento de la NASA, si quieres. Investigar en temas que no están allí, por ejemplo. En el 2012, el Plan de la Patria, segundo Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, allí también aparece la actividad de ciencia y tecnología transversal en los 5 objetivos. En los 5 objetivos está la actividad de ciencia, tecnología e innovación. En el 2012 también se crea el primer Congreso Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que no es poca cosa, es un gran esfuerzo por reunir a la mayor cantidad de actores de ciencia, tecnología e innovación para tratar de articular de nuevo grupos, redes
Ya se dio el segundo y prontamente seguro se dará el tercero. Y 2013-2014, que es lo que estamos ahorita como en revisión dentro del ministerio, es lo que llamamos convocatorias sectoriales. Estas líneas que se plantearon aquí, nosotros estamos haciendo ahorita estudios de cómo los investigadores plantearon sus proyectos de investigación y cómo los enlazaron con esas líneas, ¿sí? Esas líneas propuestas. Y luego cómo los enlazaron con las líneas del Plan de la Patria, porque en las siguientes investigaciones se pidió enlazar con el Plan de la Patria. Lo que estamos encontrando es que muchos de esos enlaces eran más formales que otra cosa. O sea, que yo tenía una investigación ya planteada, o yo quería adquirir un equipo, y entonces me ideaba un proyecto de investigación que en papel parecía responder a un cierto lineamiento del Estado, pero que cuando uno ve los objetivos finales de la investigación, en realidad no se estaba dando respuesta a esa problemática. Entonces, ¿cómo? Se vio en muchos casos como una forma de obtener financiamiento, ¿sí? Y miren, los investigadores son personas muy creativas, créanlo. O sea, digo, para idear mecanismos, para ajustarse a nuevos requerimientos, están mandados a hacer, en realidad. Entonces, bueno, si me dices que ahora tengo que investigar por el Plan de la Patria, bueno, y créanlo, ahí hay muchísimas personas muy adversas al gobierno que han metido proyectos de investigación y han recibido financiamientos bien grandes. Y han encontrado los mecanismos discursivos para entrar dentro de esas convocatorias. Y digo, en principio, si tú realmente no eres o no adverso al gobierno, pero estás planteando apuntar una solución, tendrías que recibir el financiamiento. El problema es que realmente eso aporte a la solución. Lo que hemos encontrado es que en muchos casos lo que terminaba haciendo era un aparato para, o sea, ¿cómo se dice? Un parapeto para comprar un aparato que necesitaba mi laboratorio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se está haciendo ahorita? El ministerio está evaluando junto con las vicepresidencias y los distintos ministerios las necesidades. Por ejemplo, en electricidad, esa es la primera convocatoria que ya se dio. Se dio con el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y el Ministerio de Ciencia y Tecnología se reunieron y determinaron líneas de investigación prioritarísimas para el Estado y otras que, aunque no son urgentes, sí son importantes a largo plazo, como energías alternativas. Entonces se determinaron como tres grandes líneas, ¿no? Soberanía y seguridad energética, entonces todo lo que tiene que ver con apuntalar la seguridad de nuestro sistema eléctrico, nuevos desarrollos eléctricos para Venezuela y energías alternativas. Y entonces lo que está ocurriendo ahora es que ciencia y tecnología se vuelve como un mediador de la actividad científica con quienes gerencian las otras actividades. Entonces ciencia y tecnología recoge todas las propuestas y las lleva con energía eléctrica y las discute, y energía eléctrica le dice con más criterio si esas propuestas son viables o no, si esas propuestas realmente van a generar una solución o no, si esas propuestas deberían ser factibles de financiamiento o no. Así es como está manejando actualmente el ministerio, digamos, las nuevas propuestas de financiamiento para investigación en materia de ciencia, tecnología e innovación. Esto es un poco ensayo y error, ¿no? Como ya pueden ver, o sea, digo aquí, ajustarse. De nuevo, la comunidad científica siempre presenta mucha resistencia al cambio. Y cuando ve que el cambio es inevitable, busca la forma de adaptarse, pero sin que eso implique cambiar mucho sus valores de base, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que habría que revisar, digo, a la luz de esta nueva institucionalidad, de esta nueva emergencia de políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación, una de las cosas que habría que revisar es la relación entre los distintos actores que hacen parte de la ciencia, la tecnología y la innovación en Venezuela. Porque el Estado hace parte de la ciencia, la tecnología y la innovación como principal financista. O sea, en Venezuela quien financia la mayoría de las investigaciones es el Estado. Los privados financian sus propias investigaciones, ¿sí? Pero bueno, quien financia la mayoría de las investigaciones es el Estado. Pero quien demanda la mayoría de los problemas
en la sociedad o lo que denominamos hoy en día el poder popular. ¿Sí? O sea, aquí es donde deberían estar como que emergiendo las demandas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que necesitamos realmente? ¿Sí? Y luego están los actores que hacen tradicionalmente investigación, tradicionalmente innovación y tradicionalmente tecnología. Pero en ese caso, ahí tiene que ver, considero importante en el hecho de la investigación, la innovación y la tecnología, el papel de las universidades, de las instituciones. Porque si evaluamos bien, ¿cuáles son los perfiles de las universidades convencionales? Yo no los llamo tradicionales, convencionales. Responder a un patrón, a un modelo. Entonces, ese proceso de formación ha hecho que, por supuesto, durante todo este proceso que el Estado venía desarrollando, se ha encontrado. Claro, hay una resistencia muy fuerte porque los actores que digamos, convencionalmente, para usar tu término, hacen investigación en Venezuela, vienen de las mismas instituciones, academias, universidades, centros de investigación universitarios, institutos de investigación no universitarios, pero que dependen del Ministerio de Ciencia y Tecnología, como el IBIC, el IDEA, el INIA, el INTI, etcétera, 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 ¿sí? Igual que los que hacen normalmente innovación, también responden a una cierta estructura. Esto generalmente funciona bajo lógicas muy privadas, porque en Venezuela quienes normalmente hacen innovación y logran escalar, porque hay muchísimos innovadores populares en Venezuela, pero el problema de la innovación es el escalamiento, o sea, cómo yo hago que esto que yo inventé, estos lentes que yo inventé, luego le lleguen a la mayor parte de la población. Y quienes han sido muy exitosos en el escalamiento son privados, ¿sí? Son pequeñas empresas privadas o grandes empresas privadas. Igual que el desarrollo tecnológico, en Venezuela lo hemos visto muy sectorializado, amarrado mucho a intereses de grandes corporaciones. Esto en Venezuela se ha hecho grandes avances tecnológicos en petróleo, ¿sí? Y en petróleo eso viene financiado por el Estado, pero dentro de PDVSA, que es como el principal financista de todo esto, eso funciona con una lógica muy privada. De hecho, PDVSA se hizo su propio centro de investigación que se llama INTEBEP, y eso funciona en una lógica eso parece el MIT, realmente, ¿sí? O sea, tú tienes que publicar tantos papers al año, en tantas publicaciones, tal tipo de publicación. Se ha intentado cambiar, se ha estado cambiando también. Pero lo que hay que revisar es que estos tres actores que están aquí mantienen una lógica muy privatizante de la ciencia, la tecnología y la innovación en Venezuela. ¿Cómo cambiarlo? Por un elemento de herencia, del estilo, de la forma. Es un apego a un modelo. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Entonces, si revisamos, o sea, si hay que revisar esa relación entre esos 5 grandes actores, hay que revisarlo a la luz de 5 grandes objetivos que nos hemos propuesto como país, ¿sí? Que es lo que está resumido en el Plan de la Patria: soberanía e independencia, igualdad y justicia social, país potencia, ecosocialismo, ecologismo, como lo quieran llamar, el objetivo verde es el 5.º objetivo del Plan de la Patria, y un mundo multipolar. Porque esa revisión de esa relación tendría que ayudarnos a conseguir esos 5 objetivos, ¿sí? El trabajo que eso implica no es poquita cosa. Realmente es de un cambio profundo de valores del aparato científico, de los actores que hacen ciencia, sociedad e innovación, de las relaciones de poder. Eso es incluso mucho más fuerte. Los cambios de valores pueden alcanzarse con muchos mecanismos, pero los cambios de relaciones de poder son todavía más complejos de articular y de visualizar, ¿no? Habría que ver, porque hay que ver, por ejemplo, el poder popular realmente está demandando de los investigadores y los tecnólogos y los innovadores los cambios que necesita. Por ejemplo, los investigadores realmente se están acercando o no al poder popular, a la sociedad o al Estado siquiera, ¿sí? El Estado está entendiendo cómo funcionan estos señores que están aquí, cuáles son sus valores de base, qué es lo que aprecian y qué es lo que persiguen, ¿sí? Porque a veces el Estado pareciera decir, no, si yo pongo una línea y ofrezco dinero, los investigadores deberían naturalmente ir hacia allá, pero bueno, eso no siempre ocurre así.
¿sí? Tiene sus propios valores. Recuerden que les hablé al inicio de ese modelo desarrollista de ciencia que algunos han llamado capitalismo científico, capitalismo cognitivo también. En Venezuela yo creo que eso se expresa principalmente amarrado a un modelo rentista, ¿sí? Porque ese modelo rentista lo que ha hecho es que haya una desvinculación muy fuerte de las necesidades de quienes hacen innovación, desarrollo, investigación en Venezuela con las necesidades del país, ¿sí? ¿A quiénes sí han respondido estos actores? A capitales privados, ¿sí? Que han determinado a través de convocatorias de becas, a través de financiamientos en muchos casos, cuáles son como los problemas en los cuales se investiga. O sea, estas grandes corporaciones o estas grandes empresas o estos grandes capitales privados te dicen cuáles son los problemas a investigar. Esto no siempre tiene que funcionar con corporaciones, empresas o transnacionales. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Colombia o en Chile, donde el Estado funciona, el Estado es como el operador de los capitales privados, es el Estado el que ejerce este rol, pero igual sigue privatizando la actividad de ciencia, tecnología e innovación, porque la sigue orientando hacia mantener los capitales, los grandes capitales, en manos de unos pocos, ¿sí? Esto es lo que ha generado como que ese modelo productivo rentista capitalista en Venezuela. Yo les quiero leer algo muy breve que a mí me impresionó muchísimo. Dice Barsavsky que hay un modelo, él define 3 grandes modelos de sociedad, ¿sí? El modelo neocolonial, el modelo desarrollista y el modelo socialista. Y los 3 grandes modelos generan un modelo de ciencia, se apuntalan sobre un modelo de ciencia, el modelo de ciencia neocolonial, el modelo de ciencia desarrollista y el modelo de ciencia socialista. ¿Qué dice Barsavsky que es el modelo de ciencia, el modelo social de la neocolonia, ¿no? Él dice, es un modelo que propone metas de consumo opulento para un sector de cúpula muy reducido. O sea, un pequeño sector va a tener un consumo, pero exacerbado. Sí, eso es lo que se llama acumulación de grandes capitales por pequeños sectores, ¿no? Dejando al resto de la población solo lo indispensable para evitar conflictos. O sea, el resto de la población va a tener siempre un poquitico para evitar la gran revuelta, la gran revolución, ¿no? Así se asegura el capitalismo su supervivencia. Sí. Ese consumo opulento es similar al de Estados Unidos, dice el país que se toma como modelo y líder. Sí, Estados Unidos como el gran modelo para el modelo neocolonial. Hay una dependencia cultural total, o sea, no se desarrollan modelos culturales propios. Los modelos culturales son completamente asimilados al modelo cultural del país líder. Y ni siquiera se percibe bien esa dependencia. O sea, se tiene la dependencia y no se ve que se tiene la dependencia. Hay una alta dependencia económica a través de importación y exportación de capitales. Hay una afiliación a mercados regionales controlados por las grandes corporaciones multinacionales. Hay dependencia militar, predominio de oligarquías exportadoras, clase gerencial de grandes empresas, estímulo al individualismo, escasísima participación política popular. La educación superior se considera como un medio para adquirir culturas, como un privilegio de las élites. Sí, la educación superior es casi una cosa de ocio, de que bueno, yo me voy a hacer más culto. El leitmotiv de este modelo es recibir la aprobación del país líder. O sea, que el país líder apruebe tu modelo y mostrar que somos civilizados, entre comillas. Se trata de un proceso de modernización refleja, pasiva y lenta. El crecimiento del producto puede ser grande o no, según convenga a los intereses geopolíticos del país líder. Si el país líder necesita que tú crezcas mucho, tú vas a crecer mucho. Si el país líder necesita que no crezcas mucho, pues no vas a crecer mucho. Dice Barsavsky, llegamos a la conclusión de que el tipo ideal de neocolonia sería algún sultanato petrolero que pueda importar todo lo que se le antoje consumir y si quiere darse el gusto de producir algo nacional,
importa la fábrica completa, sus insumos y personal. Si a ustedes eso no les suena a lo que es la Venezuela de la Cuarta República y bastante parecido a lo que todavía mantenemos como modelo de país, bueno, luego el modelo de ciencia que se corresponde con ese modelo de sociedad. Al neocolonialismo le conviene sin duda todo lo que sea ciencia pura, básica, teórica, abstracta, hermética, esotérica, inútil. Inútil, ciencia inútil. La ciencia aplicada puede tentar a aplicaciones prácticas y aunque eso se evita con medidas financieras, con financiamiento hacia ciencia pura, abstracta y no hacia ciencia aplicada, es preferible no estimularla mucho, realmente. Esto, creo yo, es lo que desarrollamos durante un largo periodo en Venezuela, ¿sí? Como un modelo de ciencia capitalista determinado por intereses privados, pero financiado con nuestro petróleo. Porque bueno, siempre hemos tenido bastante petróleo para financiar este tipo de actividades. No es un panorama muy alentador. Sobre todo porque se alimenta de esos valores de base de que la ciencia es neutral, es objetiva, es veraz, es pura, es altruista. ¿Y cómo tú le dices a alguien que no haga ciencia de esta forma si es neutral, objetiva, pura, veraz, altruista? O sea, una contradicción de fondo muy fuerte, ¿sí? Lo que sirve esos valores es para naturalizar ese modelo de ciencia, volverlo hegemónico y que nadie lo cuestione y que nadie lo critique y que nadie lo quiera cambiar, así que nadie pretenda transformarlo. Lo que se propone en algunos países, Ecuador habla específicamente de esto, economía social del conocimiento, es que las comunidades, lo que nosotros llamamos poder popular, la sociedad organizada, determine los problemas de investigación y cómo a través de la relación entre las comunidades con las unidades de producción, ¿sí? Porque se supone que las comunidades van a determinar problemas propios y esos problemas propios deberían resolverse para generar un modelo de producción propio, endógeno, que me permita sostener mis necesidades inmediatas, ¿sí? Bueno, aquí por supuesto no habrá un consumo opulento para nadie, ni para poquitos ni para muchos, sencillamente no habrá un consumo opulento, habrá unos niveles de consumo sustentables, sostenibles para todos, ¿sí? Porque es que consumo opulento para todos, eso es lo que llamaba María Corina capitalismo popular, eso en realidad no existe, ¿no? Y la relación de las comunidades con los centros de innovación de investigación, centros de desarrollo, con la academia. Esto realmente, algunos científicos sociales ven esto casi como una utopía, ¿sí? Porque implica desarrollar en un primer momento una ciencia con el pueblo, o sea que estos actores que están aquí permitan que las comunidades se integren a su actividad, que demanden sus propios problemas de investigación y en ese sentido ellos sirvan de acompañantes de los procesos de producción también de las comunidades y del poder popular, una ciencia con el pueblo que debería derivar en algún momento en una ciencia del pueblo, o sea, una ciencia que la haga el pueblo, no que la hagan exclusivamente estos actores que están aquí, ¿no? O sea, pero es un cambio bastante radical, sí, radical en términos de que va a la raíz del modelo, ¿sí? Yo creo que, o sea, los centros de investigaciones, cómo llegan a las comunidades, o sea, en formar y desarrollar esa capacidad industrial. No, es que hoy en día, esto es un sueño hoy en día. O sea, yo recuerdo, miren, yo le comentaba a Rocío, yo vengo de un centro de investigación que se presenta, de un instituto de investigación que se presenta como un instituto bandera en investigación aplicada. Y de hecho el IDEA lo es, el IDEA, todas sus investigaciones son aplicadas, ahí no se hace ciencia pura, como si se hace en el IBIC. En el IDEA se desarrollan investigaciones para resolver cosas muy pero muy puntuales, ¿sí? Eso ha implicado no pocos enfrentamientos con los investigadores del IDEA, porque el IDEA no se creó en el 99, el IDEA es bastante más antiguo que eso. Pero bueno,
Poco a poco se ha ido transformando un poco la actividad dentro de la idea. Sin embargo, yo he escuchado en la asamblea de investigadores a investigadores decir que, voy a citar textualmente, a mí me contrataron aquí para hacer papers, no para hablar con consejos comunales. Estoy citando textualmente cosas que yo he escuchado en las asambleas de investigadores para que se vea qué tan desvinculado está esto, ¿sí? Y por qué está tan desvinculado. O sea, hay unos valores dentro de la comunidad científica que te dicen que aquí no hay ciencia. ¿Sí? Unos antivalores, uno puede hablar de antivalores, son valores negativos, positivos, son valores a fin de cuentas. Aquí es donde está la ciencia, aquí no. Precisamente, los centros de investigación poco apoyan, es lo que yo te quiero decir. Claro, es que lo que le estoy dando es ejemplos puntuales de que no es ni siquiera decir que poco apoyan, no, es que no quieren apoyar en nada. O sea que la situación es muy dramática realmente, sobre todo, y eso se ve muy generacionalmente. Cuando uno ve investigadores que se graduaron previo al proceso de la revolución, se formaron afuera sobre todo y fueron financiados por el CONICYT con sus políticas de financiamiento, la resistencia es tremenda, pero tremenda. O sea, yo he escuchado decir, quizás nosotros por tener doctorado no somos los más competentes para hablar con las comunidades. Quizás con las comunidades debería hablar gente que no tenga doctorado, porque es que hay como una diferencia muy grande allí. Ahora, la comunidad y el poder popular no sería entonces que de ahí es donde deben surgir los investigadores. Es que la actividad de innovación, investigación, tecnología, tiene que convertirse en una actividad de todos. De todos. Si esto se sigue manteniendo como una cosa aislada, va a seguir respondiendo a los intereses de unos pocos. ¿Cómo se hace para cambiar la democracia? Participación masiva. Es la única manera de cambiar la democracia. Si no, la democracia sigue siendo representativa de base. ¿Cómo se hace para cambiar la ciencia, tecnología e innovación? Participación masiva. O sea, en la participación está la clave. El problema es cómo generar mecanismos de participación aquí, porque la participación aquí es más difícil de orientar por el Estado. Mucho más difícil, porque tiene unas lógicas internas. Claro, pero la base no estaría en la educación. Por supuesto. Los centros motivadores de la investigación. El hecho de estudiar no es un hecho de investigación. Es que es un hecho de investigación. Claro, ir a estudiar es ir a investigar. Y por otro lado, la investigación y la ciencia y la tecnología son actividades sociales. O sea, digo, porque hay una falsa percepción de que hay que socializar la ciencia como si la ciencia no fuera social. O sea, la ciencia es un hecho social. Lo que hay es que ayudar a que la mayoría de los investigadores perciban que esa es la realidad. Es un poco como el juego de Matrix, ¿no? O sea, que se den cuenta realmente de esa cosa, ese aparato ilusorio del cual están haciendo parte. Yo voy a lo simple aquí. Tenemos una cuerda de mamarracho ahí en la ULA que no hace ese trabajo de investigación en la comunidad. Así de fácil. Es que es muy difícil que en algún momento los investigadores traten de enlazar con las comunidades si los investigadores siguen siendo alimentados, nutridos por un modelo que te dice que la ciencia, mientras más separada esté de la sociedad, más efectiva es. Ustedes no han visto toda esta cosa que dice que para yo poder escribir un paper me toca encerrar en un sitio donde nadie me hable, nadie me perturbe, tal. Eso es un modelo de ciencia individualista, completamente individualista. Esto, ojo, con esto hay que tener cuidado también, porque por lo menos Varsavsky dice que esto a lo que apuntala es a un modelo desarrollista de ciencia. O sea, que es como un primer estadio, ¿sí? Lo que les decía, un poco ciencia con el pueblo. Ya eso sería bastante para nosotros de alcanzar, ¿no? Una ciencia con el pueblo. Pero el socialismo demanda una ciencia del pueblo, una ciencia hecha por el pueblo, en la que los investigadores se entiendan como parte del pueblo, porque es que son parte del pueblo. Lo que pasa es que han sido desclasados por años, años y años. O sea, infinitamente desclasados, además. Tú le dices a un investigador que es un proletario de la ciencia y es como si le dieras una cachetada, más si es doctor. Pero lo cierto es que la mayoría están lidiando también para pagar sus cuentas, o sea, no son ningunos burgueses.
no tienen suficiente dinero para ser burgueses tampoco, pero se perciben como que no son pueblo. Entonces, bueno, una ciencia del pueblo, ¿sí?, sería lo que demanda realmente un modelo socialista, ¿no? Pero bueno, ya bastante uno haría en tratar de cambiar de un modelo de capitalismo cognitivo a un modelo de economía social del conocimiento. Esto se lo está proponiendo así tal cual Ecuador. O sea, Ecuador todavía no está apuntando al modelo socialista. O sea, ellos dijeron, ya va, tenemos que desarrollar un primer estadio para luego poder ir hacia un modelo socialista como tal. Ustedes saben que Ecuador también tiene su reticencia a asumirse como socialista todavía. Un proceso de transición. Pero ellos lo ven como una transición. Entonces, bueno, la idea sería pasar de un modelo en el que se ve el conocimiento como un bien privado a un modelo en el que el conocimiento se ve como un bien público, un modelo en el que se eleva la supremacía del valor del cambio a un modelo de valor de uso, ¿sí?, que esto ya apunta bastante hacia un socialismo, por ejemplo, abona el terreno para un socialismo. En este modelo uno ve una maximización de las utilidades derivadas del conocimiento por agente privado, o sea, los privados son los que aprovechan el conocimiento. Aquí una maximización de las externalidades positivas del conocimiento en la sociedad, o sea, que el conocimiento ayude a la mayor cantidad de gente posible. Aquí prima la producción competitiva del conocimiento, por eso ustedes ven que la mayoría de los planes buscan que la gente se mida, ¿no? Yo soy Pi 10, no, yo soy Pi 4, no, yo soy Pi 5, no, yo soy PAI, TAI, investigador, y todas las clasificaciones que hay, PPI 1, 8, 5, o sea, siempre es un modelo competitivo, ¿no? Prima la producción colaborativa del conocimiento, propiedad intelectual exclusivamente privada, reconocimiento de pluralidad de propiedades intelectuales, la pública, la privada, la colectiva, diversificar los modelos de propiedades intelectuales, distribución concentrada de los beneficios de la propiedad intelectual, distribución social de los beneficios de la propiedad intelectual. El capitalismo cognitivo se basa en una cosa, a diferencia del capitalismo general, digamos, como gran modelo económico, el capitalismo cognitivo tiene que convencer a la gente de que el conocimiento, aunque uno sabe que es un bien infinito, ¿sí?, no es un bien infinito, que hay una escasez de conocimiento. ¿Cómo se convence a la gente de que hay una escasez de conocimiento? Limitando el acceso al conocimiento. Por eso las academias son elitescas y excluyentes, por eso las publicaciones son privadas, son excluyentes, son pagas, etcétera, etcétera. Por eso existe el sistema de propiedad intelectual, por ejemplo. Pero lo que se busca es limitar el acceso al conocimiento. Nosotros deberíamos estar apuntando hacia democratizar el acceso, masificar el acceso al conocimiento. El conocimiento incluso más allá de la escolaridad. El conocimiento como todo. Se pretende ser la poseedora del conocimiento y la autorizada para... Y además la que certifica otros tipos de conocimiento, ¿no? Entonces dice, no, bueno, esto es un saber popular, no, bueno, esto es un saber tradicional, no, esto es un saber indígena, tal, y le pone todas estas categorías, ¿no? Lo que habría que preguntarse, y esto se los dejo yo un poco ya como reflexión final, ¿no? O sea, en Venezuela, ¿qué modelo de ciencia, tecnología e innovación estamos construyendo? Es como la gran pregunta, ¿no? Dice Barsavsky que deberíamos construir el modelo que necesitamos como nación. Pero para eso tenemos que entender primero que nada qué necesitamos como nación. ¿Sí? Bueno, ya nosotros tenemos como primeras nociones. Queremos transformar el modelo rentista. Transformar el modelo rentista implica actividades de investigación, innovación, tecnología casi infinitas. Porque estamos en una dependencia tremenda, de verdad, tecnológica, de investigación, de innovación, tremenda. Y bueno, mientras sigamos teniendo dinero para importar, pues difícilmente vamos a ver la necesidad como imperante inmediata de generar un nuevo modelo, ¿no? Yo los invito a plantear todas sus preguntas, recomendaciones, sugerencias, dudas, incluso lamentos. Yo recuerdo una charla en el IBIC en que fue un líder sindical de trabajadores de la ciencia en Brasil. Él es del Partido de los Trabajadores en Brasil y trabaja dentro de ciencia y tecnología en Brasil. Y fue y nos dijo por qué, y nos dio todas las razones, los argumentos por qué nosotros éramos proletariado de la ciencia. Y ahí hubo gente que se paró casi llorando, porque bueno, los investigadores del IBIC son
bastante cerrados, y que tú le digas y le demuestres, mira, o sea, tú no eres ningún burgués, ni eres ningún, no sé, o sea, tú eres proletario, ya, solo que trabajas con tu cabeza y generas plusvalía de conocimiento. Es lo mismo que generar plusvalía con la mano, digo, con el esfuerzo físico, exactamente lo mismo. Hay una fila sucesiva de lamentos, sobre todo de los investigadores más jóvenes, que como que por lo menos lo vieron por un momento, ¿no? Los mayorcitos no tanto, porque no les interesa mucho en realidad. Pero ¿cuánto ingreso puede estar teniendo un científico de la más alta? Los trabajadores de la ciencia en Venezuela en este momento no estamos siendo muy bien pagados, en realidad. Yo te puedo decir de la escala del IDEA. En el IDEA hay una escala, eso es interesante, en el IDEA se revisó ese modelo de castas científicas. Allí había, igual que en el IBIC, todavía había investigadores, había personal adscrito a la investigación que se llaman PAIs, que son licenciados, ingenieros, pero que no son doctores. Los investigadores tienen que ser doctores, a juro, para ser investigadores. Y luego estaban los TAIs, que eran los técnicos adscritos a la investigación, o sea, que no tenían grado de licenciado o ingeniero, sino de técnico o bachiller. En el IDEA eso se revisó porque eso genera unas relaciones muy fuertes de poder, muy excluyentes. En el IBIC, por ejemplo, un PAI no puede proponer un proyecto de investigación. Los proyectos de investigación los proponen los investigadores. Los PAI son asistentes de los investigadores, hasta que logren emanciparse, obtener un doctorado y emanciparse, que es como la carrera de todo el mundo, ¿no? Obtener el doctorado y generar otra línea de investigación. Entonces va generando como líneas infinitas de investigación individuales, porque la gente no quiere trabajar en colectivo, porque el trabajo en colectivo implica ser dominado por alguien, siempre. ¿Sí? O sea, tú vas a tener un doctor arriba que te está diciendo constantemente qué es lo que tú tienes que hacer, cuándo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, etc. Entonces, bueno, en el IDEA eso se revisó y se creó una tabla de trabajadores que es personal de investigación. Allí no importa si tú eres bachiller, técnico, ingeniero, licenciado, doctor, postdoctor, tú eres personal de investigación. Lo que te va a diferenciar es tus actividades. Si tú has hecho actividades, si has publicado, si tienes proyectos, si has formado tesistas, si has hecho actividades con las comunidades, todo eso te va como rankeando. Entonces eres personal de investigación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El personal 8, que son muy poquitos dentro del IDEA, ponte que sean como 10, 12, una cosa así. El IDEA es una comunidad como de cerca de 100 y algo de investigadores como tal, y como 600 trabajadores en total. Una cosa así, una comunidad bastante pequeña. Un P8 puede estar ganando ahorita como 12.000 bolívares, más o menos. Un P8 tiene que tener postdoctorado, por lo menos 15, 20 años de experiencia, tener 10 tesistas, tener... En un rango medio, como el que estoy yo soy P6, el salario allí es como de entre 6.000 y 7.000 bolívares, que para vivir en Caracas pues es como bastante ajustado. Lo económico no es un estímulo para ser investigador. Pero es que Bourdieu lo dice. Bourdieu tiene un artículo maravilloso que se llama... Ven, yo siempre lo digo, en la ciencia siempre el tema central es el dinero. Lo que pasa es que pocas veces se percibe, pero realmente. Bourdieu tiene un artículo maravilloso que se llama El campo científico, y él allí habla de los valores de la ciencia. Y él dice que a los investigadores lo que les interesa muy en el fondo es el capital científico, el capital simbólico. O sea, números de publicaciones, números de tesistas, números de citaciones, cuántas veces he sido citado, tal. Todo eso se vuelve capital simbólico. Y en la medida en que yo acumulo más capital simbólico, me voy moviendo hacia arriba en la jerarquía científica. El dinero, mientras cubra las necesidades mínimas, va bien. En realidad nadie se mete a la ciencia para hacerse millonario. De eso sí pueden estar seguros, ni que sean pro gobierno, antigobierno, capitalistas cognitivos, transformados. No. Allí de verdad el interés va por otros lados, ¿no? Pero el Estado también tiene que entender eso. Hay mucho descontento dentro de buena parte de la comunidad científica por las escalas salariales. Y hay mucha gente que está migrando.
Los más procapitalistas migran hacia el norte. Los más pro transformación migran hacia Ecuador. Ecuador se está jalando una cantidad de investigadores venezolanos tremendo. Tremendo. Tienen un plan que se llama Prometeo y tú ganas $10.000 al año. Muchísima gente se está yendo para allá. Entonces son como relaciones que hay que revisar, Pero estas discusiones se han dado en alguna oportunidad. Yo creo que se dan casi todos los días dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Lo que pasa es que el Ministerio tiene como su campo de acción, que es el burocratismo. El Ministerio puede generar papeles, certificaciones, tal. Pero de nuevo, lo que mueve la ciencia son mecanismos mucho más sofisticados que esos. Son publicaciones, y las publicaciones me las acredita gente que no son directores de ministerio. Las publicaciones me las acreditan pares, científicos. Pero eso es, en la ciencia común y corriente, bajo el sistema hegemónico establecido. Porque si nosotros vemos la ciencia, o sea, cosa ahí que me permite a mí ciertas sospechas es que, o sea, nosotros en los partidos tenemos a sospechar de todo aquello que hay que desarrollar un medio de producción, o hay que desarrollar. El desarrollo, el tema del desarrollo. Y el desarrollo no se cuestiona, es como si el desarrollo fuera bueno para todo el mundo. Una cosa... Nos genera cierta sospecha, porque nosotros sabemos que en ciertas naciones donde el imperialismo o donde el capitalismo se ha desarrollado, lo ha hecho, sin duda alguna. ¿Sí? Ahora, nosotros planteamos que a eso hay que meter el uso de clase. ¿A qué vamos a desarrollar? ¿Sí? ¿Cómo vamos a desarrollar? ¿Y cuáles son las necesidades que vamos a desarrollar? Nosotros vamos a apuntar a una ciencia burguesa donde se va a legitimar esa acumulación de capital, de capital ficticio, o simbólico. O simbólico, como lo está planteando, o al desarrollo real. Pero primero luego, como que de primer paso a lo interno. Lograr que el investigador, el científico, entienda que pertenece a una clase social, dinámica dentro de la sociedad y que pertenece a una clase social dentro del aparato científico, es tremendo. Yo he visto investigadores de rango medio decir una cosa así como que, mira, a los doctores no se les puede tocar, porque los doctores son los que nos nutren, son los que nos ayudan, son los que, o sea, el doctor es el que me ayuda a mí a publicar mi artículo. De hecho, nosotros en la universidad, nosotros somos formados en la universidad, salimos de la formación esa. Nosotros creemos que no somos un carajo que vamos a salir a vender nuestra fuerza de trabajo, ya sea física o mental. Sí, pero nosotros en la universidad nos forma nosotros para supuestamente como pequeños burgueses. Claro. Sí, pero eso en realidad pero ojo, porque ya te doy la palabra, porque yo no sé si ustedes vieron alguna vez un supuesto correo que se filtró de un miembro de la Conferencia Episcopal Venezolana que era rector de la UCAP en ese momento y que decía: universidades como Luz, UCB, ULA forman para capital científico, o sea, para producción científica, para gente que nutre las capas medias del aparato de desarrollo. Universidades como la UCAP, ¿sí? No recuerdo, la Santa María, no recuerdo cuál otra le citaba ahorita, forman para generar gerentes que lideren a los otros. La preocupación es esa, la migración, porque mucho personal valioso, digamos, gente que desarrolla unas capacidades y una conciencia quizás. Y uno ve lo que invierte el Estado en formar a una persona, por ejemplo en el IBIC, en el IBIC se genera unas formaciones de talento tan especializadas, específicas, demandantes, y todo lo que invierte el Estado para formar eso, y la mayor parte de los estudiantes del IBIC se quieren ir, están buscando alguna beca, pasantía o algo para irse afuera. Ya habían pedido la palabra aquí y voy para allá. No, bueno, mi inquietud es en cuanto a, desde lo que fue la charla y mi reflexión sobre eso, y por la experiencia de vida que uno tiene, es cómo trabajar el fenómeno misántropo y asocial que pregna la mayoría
Es una excelente pregunta. Además, la misantropía es casi un valor positivo dentro de la ciencia. Mientras tú más te aísles, pues como que mejor te va. Sí. O sea, es algo así muy loco, porque si eso nunca se trabaja, pues nunca va a haber ese cambio que se puede plantear. Uno lo ve incluso a la distribución espacial. O sea, yo trabajo en un área en la que no hay divisiones. Nosotros no quisimos, yo participé en el proceso en el que nos mudamos de edificio y una de las primeras cosas que dijimos fue no vamos a levantar divisiones. Primero porque es generar un gasto innecesario en tabiquería. Segundo porque si la verdad trabajamos juntos en la mayor parte de los proyectos, ¿para qué vamos a poner divisiones? Para que luego tú tengas que venir a mi cubículo, yo tenga que ir a tu cubículo, tú tengas que... O sea, no, ya va. Y estamos todos juntos en un mismo espacio que la gente no, en el idea la gente no termina de entender cómo es que trabajamos sin interrumpirnos. La verdad es que nos interrumpimos la mayor parte del día, pero eso nos obliga a escuchar al otro y a ver el punto de vista del otro y a replantearnos lo que estamos haciendo cada uno y a tratar de no desconectarnos, ¿no?